En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la soledad, porque eres, Señor, mi alegría, tengo siempre tu amistad. Ya no temo, Señor, a la noche, ya no temo, Señor, la oscuridad, porque brilla tu luz en las sombras, ya no hay noche, tú eres luz. Ya no temo, Señor, los fracasos, ya no temo, Señor, la ingratitud, porque el triunfo, Señor, en la vida, tú lo tienes, tú lo das. Ya no temo, Señor, los abismos, ya no temo, Señor, la inmensidad, porque eres, Señor, el camino, y la vida, la verdad. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 9. Hermanos, el hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo más remedio, y ay de mí, si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga, pero si lo hago a pesar mío, es que me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me da la predicación del Evangelio, porque siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles. Me he hecho todo a todos para ganar, sea como sea, a algunos. Y hago todo esto por el Evangelio para participar yo también de sus bienes. Ya saben que en el estadio todos los corredores cubren la carrera, aunque uno solo se lleve el premio. Corran así para ganar. Pero un atleta se impone toda clase de privaciones. Ellos para ganar una corona que se marchita, nosotros en cambio una que no se marchita. Por eso corro yo, pero no al azar, boxeo, pero no contra el aire. Mis golpes van a mi cuerpo, y lo tengo a mi servicio, no sea que después de predicar a los otros, me descalifiquen a mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pablo es portador de la buena noticia, es decir, portador del Evangelio. Fue un predicador itinerante, fue de pueblo en pueblo, de país en país, de ciudad en ciudad, predicando el Evangelio, y esa era su tarea. Además ganaba el pan con sus propias manos, con el sudor de su frente y con la generosidad de las personas. Y él dice, ay de mí si no anuncio el Evangelio. San Pablo siente que anunciar el Evangelio es una tarea que incluso la dejaría de hacer él, pero la está haciendo y no por motivo de orgullo. Es difícil predicar el Evangelio. Y los que tenemos la tarea de predicar el Evangelio sabemos que la palabra primero nos hiere a nosotros, nos ilumina a nosotros, nos corrige a nosotros, nos anima personalmente. Y luego sí, a aquellos a quienes le anunciamos el Evangelio, ya sea con nuestra palabra o con nuestra vida. San Pablo se pregunta, ¿cuál es la paga por anunciar el Evangelio? Y él dice, soy libre, yo me dediqué libremente a esto. Nos cae muy bien a nosotros los sacerdotes esta palabra, porque con libertad hemos llegado al sacramento del orden sacerdotal y hemos asumido esta tarea, nos hemos vuelto esclavos. ¿Y de qué nos volvimos esclavos? Nos volvimos esclavos de Cristo para servirle a las demás personas, para servir el Evangelio, para anunciar el reino de Dios, para trabajar en nuestras comunidades parroquiales o en los lugares donde el Señor nos envía. Y siempre donde vamos encontramos hombres y mujeres que también han sido tocados por el Evangelio y posiblemente no tienen toda la formación teológica, o a veces encontramos algunos que tienen mucha formación teológica, pero lo importante es que encontramos personas guiadas por el Espíritu Santo que también anuncian el Evangelio, que se esfuerzan por vivirlo y que se esfuerzan por anunciarlo. Es que el sacerdocio de nosotros los católicos es un sacerdocio continuación del sacerdocio de Cristo y del sacerdocio de los apóstoles, porque somos una iglesia apostólica, la que fundó el Señor Jesús. Pero en esa iglesia apostólica fundada por Cristo nos encontramos con hombres y mujeres bautizados, laicos que gozan con la buena noticia del Evangelio, que anuncian también el Evangelio y que corren para ganar una corona que no se marchita. San Pablo hace una comparación interesante. Dice que los atletas nos encontramos con todo el esfuerzo y la disciplina de muchachos y muchachas que quieren conseguir la máxima corona, que es la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Son un orgullo para su país, son un orgullo para su raza, son un orgullo en su deporte y en el mundo, y se disciplinan fuertemente
y se privan de muchas cosas. Y San Pablo dice: yo también tengo privaciones de toda clase, pero no por una corona que se marchita o que se oxida, sino por una corona que no se marchita, que es la corona que nos da Cristo Jesús el Señor. Pero termina diciendo un detalle que es un secreto para todos nosotros. Dice que Él da golpes, pero no al aire, sino a su propio cuerpo. No vaya a ser que Él predique el Evangelio a los demás y queda Él descalificado. A todos nosotros, los que hemos sido llamados por el Señor para anunciar el Evangelio, nos sirve mirar que Pablo anuncia el Evangelio a los demás y lo anuncia para él mismo, porque lo que él busca es la corona de la salvación. Salmo 83. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retosan por el Dios vivo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza al preparar su peregrinación. Porque el Señor es sol y escudo, Él da la gracia y la gloria. El Señor no niega sus bienes a los de conducta intachable. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 6. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócritas, sácate primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es una parábola sencilla, corta y directa la que encontramos en el capítulo 6 de San Lucas. Empieza con una pregunta la parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Es interesante la pregunta porque nos hace pensar que necesitamos unos guiarnos con otros, que necesitamos ser guiados en algún momento de la vida por aquellos que han avanzado más espiritualmente. En el caso de las familias, papá y mamá deben guiar a sus hijos, y entre esposos el uno debe guiar al otro. No pueden ser ambos ciegos. Uno de ellos debe tener luz, y ojalá ambos tuvieran luz para conducirse por caminos de santidad y poder llevar a sus hijos también por caminos de santidad. Puede ser que una persona muy iluminada por el Evangelio, muy evangelizada, muy profunda en la oración, tenga momentos de ceguera espiritual. Nosotros conocemos esas situaciones. Son momentos de oscuridad, de desierto, de sequedad, donde nos volvemos tan frágiles que no somos capaces de conducir a nadie y tampoco somos capaces de conducir nuestra propia vida. Incluso en la vida de algunos santos encontramos esas épocas oscuras. Pero el Señor nos está haciendo otra pregunta. Nos dice: ¿por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano y no te fijas en la que tienes en el propio ojo tuyo? Es decir, para que nosotros podamos ser luz, tenemos que primero iluminar hacia adentro nuestra propia conciencia y nuestra vida. Hoy le pedimos al Señor que nos ayude a sacar la viga de nuestro corazón y de nuestra alma para que podamos nosotros tener claridad y acompañar a otros. Así lo hizo San Pedro Claver, un sacerdote nacido en España que se ordenó en Colombia, que se santificó en Cartagena cuando llegaban tantos esclavos de África, y él vivió el Evangelio, lo escuchó y lo asumió, lo celebró y fue capaz de convertirlo en estilo de vida para atender a los demás, a los que venían sufriendo toda clase de esclavitudes, de vejámenes, de situaciones indignas en su vida. Él se dedicó a servirlos porque tenía luz para ver en ellos el rostro de Cristo y porque tenía luz para acompañarlos a ellos al encuentro del Señor en el bautismo y en los demás sacramentos. Que haya muchos iluminados desde dentro para que nos den la mano. Que el Señor bendiga y acompañe nuestra vida en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.